Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces, o sea, todo lo que hablamos antes no sé si quedó grabado. Chiquillos, entonces, vamos a hablar hoy día de la estructura del Poder Judicial. ¿Se acuerdan lo que hablamos la clase pasada? Que ¿para qué servía el Poder Judicial? ¿O cuál era la principal característica que tenía? El que se acuerde que lo diga. La palabra lo dice. ¿Qué aplica? Lo que tenía que ver con las leyes. La ley. Aplica la ley, ¿cierto? La ley. Congreso, el presidente pueden crear leyes, ¿cierto? Pero no las pueden aplicar, ¿ya? Quien las aplica entonces es el Poder Judicial a través de los órganos del Estado que tiene, que son los tribunales de justicia. Y existen entonces diversos tribunales de justicia dependiendo del problema que yo tenga, ¿ya? Tenemos entonces como la definición general. Tenemos entonces que el Poder Judicial es aquel que posee la facultad de conocer, de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados. Ya cuando hablamos de causas civiles, por ejemplo, podemos hablar de un problema entre dos civiles, entre dos ciudadanos. Supongamos que el Rodrigo es mi vecino, ¿ya? Y el Rodrigo, un ejemplo, ¿ya? Y el Rodrigo hace carretes todos los días, y a mí me tiene chata, ¿cierto? Chata, chata, chata. Eso no es un crimen lo que está haciendo el Rodrigo. Ya probablemente Rodrigo sepa gozar la vida y yo no, o no sé, o al revés, ya sea un escandaloso y yo llevo una vida normal. Por lo tanto, para resolver nuestro conflicto, nosotros podemos ir a un tribunal a resolver entonces este caso. Esa es una causa civil. Ya cuando hablamos de causas criminales, cuando por ejemplo estamos hablando, no sé, de un homicidio, ¿ya? O estamos hablando de un delito mayor. Y la característica del Poder Judicial es que es independiente, es un poder independiente. El presidente o el ejecutivo está por un lado, el Congreso está por otro, y el Poder Judicial un poco está como por sobre estos poderes, ¿ya? Está siempre observando lo que el resto hace y nadie puede entonces intervenir en sus decisiones, ¿ya? Es muy grave cuando un presidente, por ejemplo, emite algún comentario de alguna causa judicial, ¿ya? Eso generalmente los presidentes no lo pueden hacer. Tenemos entonces el Poder Judicial, es el órgano del Estado que hace valer las leyes, ¿cierto? Y que por lo tanto determina cuándo estamos frente a un Estado de Derecho. Cuando en un gobierno no hay Poder Judicial, no estamos frente a un Estado de Derecho. Ya no hay un Estado que garantice los deberes y los derechos de la población, ¿ya? Y tenemos entonces que hay organismos que componen el Poder Judicial, ¿cierto? Que es el Poder Judicial con toda su estructura, y el Tribunal Constitucional. Y ese es como lo polémico de la Constitución del 80, ¿ya? El Tribunal Constitucional, como dice acá, resuelve conflictos constitucionales en dos ámbitos, ¿cierto? Derechos fundamentales de las personas y contiendas entre órganos del Estado. Por ejemplo, ley de aborto en 3 causales, ¿cierto? Eso es una ley que elabora el poder legislativo, ¿cierto? Los congresistas, parlamento, diputados, senadores y diputados, elaboran entonces una ley de aborto en 3 causales, pero cualquier organización civil puede denunciar al Tribunal Constitucional que esa ley es inconstitucional. ¿Por qué sería inconstitucional? Porque está pasando un derecho fundamental, ¿cierto? Que es el derecho a la vida. Entonces, por ejemplo, pasó en el aborto 3 causales que organizaciones ultraconservadoras demandaron entonces al Estado chileno o presentan esta denuncia ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es aparte del Poder Judicial, pero en paralelo, y puede entonces revocar el funcionamiento de una ley, ¿ya? Y ese, chiquillos, es como el grave problema que tiene nuestra Constitución, ¿ya? Porque hay muchas leyes que se han elaborado, ¿cierto?, en pro como de causas de minorías, o, por ejemplo, las mismas leyes o estas mismas denuncias de la AFP, ¿ya? No sé si vieron el caso como de la profesora de Antofagasta que denuncia al Estado chileno para que el Estado le devuelva, o las AFP en realidad le devuelvan el 10% de su dinero, ¿ya?
pero es inconstitucional, o el Tribunal Constitucional se mete y dice, oye, no, pues lo que está pidiendo esta persona es inconstitucional, ¿ya? Entonces es como un enredo permanente y es una traba creada entonces por Jaime Guzmán en el año 1980 en la Constitución para entonces hacer un poco más difícil la modificación de las grandes leyes de este país. No sé si lo logran entender, ¿ya? ¿Sí? Igual es como medio complejo, pero el Benja yo creo que la próxima clase va a ahondar más en la importancia del Tribunal Constitucional, ¿ya? La estructura, chiquillos, esto fíjense bien, la estructura del Poder Judicial en Chile es la siguiente. Abajo están todos los tribunales ordinarios de justicia, ¿ya? Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, tribunales de familia, juzgados de garantía y juzgados de letras, ¿ya? ¿Quién me podría decir, por ejemplo, ya, si yo quiero hacer una demanda por pensión alimenticia, ¿a qué tribunal voy? ¿El de familia? Al de familia, ¿De familia? ¿cierto? ¿Ya? Si yo tengo entonces un problema entre vecinos, como el que les daba con el Rodrigo, ¿cierto? Y yo, ¿dónde tendría que ir a denunciar al Rodrigo? ¿Dónde? No ¿Dónde? sé. ¿Ya? Serían en los tribunales de juicio oral, en lo penal. Ya esos son los que ven las causas civiles. Ya tenemos entonces juzgados de letras, donde se ven causas, por ejemplo, como partes, ese tipo de cosas, ¿ya? Y juzgados de garantía, que son los que establecen entonces los derechos, la defensa de derechos. Supongamos entonces que hay una demanda familiar, ya yo me separo de mi esposo y empezamos entonces a disputar a nuestros hijos, ¿ya? ¿Con quién se tiene que quedar nuestros hijos? Y los tribunales de familia, por ejemplo, determinan, perdón, los tribunales de familia van a determinar que es conmigo, ¿ya? Si mi ex esposo quiere entonces quitarme la tuición, no sé, porque yo soy alcohólica, loca, drogadicta, ¿cierto? Él tendría que ir a la Corte de Apelaciones, ¿ya? Porque aquí ya hay un fallo y ese fallo es a favor mío. Supongamos que la Corte de Apelaciones le encuentra la razón entonces al esposo, ¿ya? Por lo tanto, aquí el juicio iría 1-1, ¿ya? Un punto para el hombre, un punto para la mujer. Finalmente, ¿dónde se soluciona esto? En la Corte Suprema. La Corte Suprema es la última instancia dentro de Chile para solucionar entonces un conflicto, ¿ya? Si la Corte de Apelaciones ratifica que yo soy loca, alcohólica, no sé, borracha, drogadicta, y decide quitarme a mis hijos, si la Corte Suprema lo establece, yo no tengo entonces nada más que hacer, ¿ya? No tengo otra instancia, ¿ya? A menos que recurra a instancias internacionales, y es el ejemplo que les voy a dar más adelante, ¿ya? Acá entonces están el tribunal oral, ¿cierto? Que son tribunales de primera instancia, B, delitos o crímenes simples, los juzgados de garantía, entonces, el juzgado de letras, tenemos entonces que actúan en cuestiones civiles privados, ¿ya? Juzgado de letras, por ejemplo, cuando alguien incumple un contrato, ¿ya? Si, por ejemplo, yo trabajo, no sé, y dejo de ir al trabajo, mi empleador entonces me tiene que denunciar en el juzgado de letras, ¿ya? Y finalmente los tribunales de familia, que son los más como solicitados en Chile. Ya los que más trabajan son la gente que trabaja en familia. Ya los mayores conflictos en nuestro país tienen que ver entonces con esa área. ¿Ya? Tenemos entonces la Corte de Apelaciones, que es el tribunal en primera y segunda instancia. Ah, eso les iba a decir. Hay dos instancias en la Corte de Apelaciones, la primera y la segunda, ¿cierto? Aplica recursos de amparo y protección, revisa los resueltos por tribunales de primera instancia, ya. Volviendo al caso como de la tuición de los hijos, dice, bueno, ya, a ver, revisemos de nuevo los antecedentes, y es como parte un juicio de cero, ya, completamente de cero. Acá tenemos una composición variada entonces de jueces, fiscales, secretarios, ¿cierto? Son equipos multidisciplinarios que vuelven a investigar los casos. Y finalmente entonces está la Corte Suprema, que es ya la máxima instancia, y es la última resolución,
no hay más, ¿ya? Y eso entonces está compuesto por 21 personas, ya son 21 personas las que determinan entonces una posible solución. ¿Por qué creen que son 21 número impar? Para que no, o sea, como que quede en empate el juicio. Exacto, para que no haya un empate del juicio, ¿ya? Ya, yo les voy a contar entonces un caso emblemático de la justicia chilena que ocurre por ahí por el año 2004, ¿ya? Se trata de una jueza más encima, ¿ya? La jueza es Carmen Atala Rifo y ella, eh, bueno, tras un divorcio, ella tiene dos hijas, en esa época menores de edad, y ella entonces se divorcia, ¿ya? Al momento entonces de divorciarse, el ex esposo la denuncia y cree, o sea, y establece la denuncia que ella no está apta, en condiciones aptas para criar a sus hijas por su orientación sexual, ya porque la jueza Atala se declaró entonces abiertamente lesbiana. De hecho, ella rearma su vida, tiene una pareja, ya en esa época era una profesora de historia, la famosa la Emma de Ramón, que acaba de ganar otro juicio, la Emma de Ramón, hace muy pocos días, ¿ya? Ella ganó el juicio de que se reconociera la doble maternidad de un niño, ¿ya? Entonces, en el caso de Carmen Atala, ella sale como del closet después de haberse divorciado y el ex marido utiliza esto entonces como argumento. Los tribunales de justicia establecen entonces que ella no es apta para o no está en condiciones de cuidar a sus hijas. Ella entonces va a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones le da el favor a ella, pero finalmente entonces como se produce este empate, la Corte Suprema le vuelve a dar el favor al ex esposo, ¿ya? Ella lo que hace es que presenta entonces una denuncia contra el Estado chileno, ni siquiera contra el marido, ya contra el Estado chileno por vulneración de sus derechos como madre, ¿cierto? Y porque no hay ningún estudio científico que establezca que la orientación sexual de una madre podría entonces a los menores de edad tenerlos en un estado de vulnerabilidad, que eso es lo que argumentan los tribunales chilenos. En el año 2012, el Tribunal de la Haya entonces le da el favor a la jueza Atala, como Chile ha firmado convenios internacionales, ¿cierto? Y adhiere a la ONU y adhiere entonces a las resoluciones del Tribunal de la Haya, tiene que acatar, todos los tribunales hacia abajo acatan la resolución, pero además el Estado chileno fue condenado a pagar una indemnización millonaria por los daños provocados, porque la jueza estuvo sin sus hijas desde el año 2004 hasta el año 2012, ya, es decir, prácticamente toda la infancia de las niñas, ella perdió, ¿cierto?, este contacto o perdió la posibilidad de criarlas. Entonces ahí tenemos cómo un caso va escalando desde tribunales de familia, Corte de Apelaciones, primera, segunda instancia, Corte Suprema, y una vez en la Corte Suprema entonces, la jueza, yo creo que como ellas entendían derecho entonces, decide hacer esta demanda contra el Estado chileno, ¿ya? ¿Entienden cómo funciona entonces el sistema judicial? Sí. Ya, ahora para hacer eso igual hay que tener tiempo y hay que tener, bueno, conocimiento y hay que tener recursos también, ¿ya? Porque eso sí significó para ella, si bien ella era abogada, tuvo que pagar también asesorías internacionales para poder llevar a cabo este caso, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tengo como la estructura más detallada de los tribunales, ¿ya? Hay juzgados de trabajo también, hay una serie de juzgados pequeñitos, ¿ya? Pero los más importantes son los que acabamos de revisar. Chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? En grupos de 4, y necesito que me vayan diciendo quiénes son los integrantes de los grupos, van a ir al Classroom, ¿ya? Y hay una pregunta, ya que es de una investigación cortita. Tal como acabamos de ver el caso de la jueza Carmen Atala, yo necesito que ustedes averigüen otros casos donde se han utilizado todas las instancias de los juzgados chilenos y que la justicia no ha fallado justamente, ¿cierto? Y que
personas civiles han tenido que ir entonces a instancias internacionales a buscar entonces esta justicia. ¿Ya? Estoy con mi hijo acá, él está metiendo bulla. Entonces necesito que, voy a dejar de compartir esto, chiquillos, espérenme. Y necesito que me vayan diciendo los grupos para ir tirándolos entonces a la sala. Tirándolos, qué feo, para ir entonces armando las salitas. Espérenme, vamos. Ya, primer grupo, ¿quiénes se van? De 5, Profe. profe. 5. Ya, de 5, rápido. Ya, el Vicente la hizo y la paga y la feña. Y yo. Vicente Moreno. Espérenme. Ay, espérenme, que estoy con una mano, pero estoy con mi hijo aquí al lado. El Vicente, la Isi, el Rodriguito, ¿cierto? La Paz. ¿Y quién más? La feña. Y la Feña Díaz. Ya. Segundo grupo, Profe, aquí. dígame. Aquí también. Chirino, Maxi y yo, Raquel. Felipe Chirinos, Sí, Maximoya sí, y la Rayen, ¿cierto? sí. Ya. El segundo grupo. Aquí. ¿Quién es? El Agustín Salvatierra, Benjamín Sillero, Maximiliano Basualto, Martina Torres y yo. Espérenme, Maximiliano Asfalto, Martina Torres y la Fefi. ¿Ya? ¿Listo? Y tengo 2 personas, la Cata y el Mati. Cata y Mati, ¿por qué no se van al grupo de chiquinos con la Rayen? Bueno, si nos aceptan, todo bien. Sí, los aceptan. Son buena onda los chiquillos. Espérenme. Ay, ¿cómo los meto aquí en este grupo? Espérenme. Ya. Acepten y se van entonces. Vayan también, abran el Classroom. Uno me envía entonces el trabajo, ¿ya? Y, espérenme, me queda entonces sin grupo la Cata, ¿cierto? Sillero tiene que irse al grupo. Ya, la Cata, entonces, la Cata. Ay, hoy no sé cómo tirarte al grupo, Cata. Uy, profe, si usted no sabe, menos yo. Ay, mamá. ¿Por qué me pasa esto? Acá están, ya, aquí están. Ya caché cómo. No, Nicolás. Ya. Ahí voy. Ya, y el Mati se va para allá también. Bájate un poquito. Mati, tienes que aceptar la invitación. Ya, Tiene una palma en el poto y la pone donde ella tiene que hacer y nunca más pasa en el Niña, silencio. ¿Quién le va a palmar el poto? Perdón. La gata que anda por ahí meándose en toda la casa. ya, No le ¿encontraron digan a algún palmar el caso? poto. Estamos en eso. Estamos trabajando para usted. Ya, muy bien. No puede ser el caso Atala, pues, si yo ya lo di de ejemplo. Ya, pero Sí, un poco pues. como explicar, así como la jueza Atala pasa por tribunales de justicia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, ¿cierto? Finalmente, cuando este caso que ustedes elijan termina en el Tribunal de la Haya, generalmente tiene que ver, chiquillos, con casos de derechos humanos, ¿ya? Dígame. ¿Qué es caso Casimán?
el caso Catrimán tiene que ver con causas miren, Chile ha recibido muchas sanciones por causas mapuche, ¿ya? Y ahí tienes un buen ejemplo, ¿ya? Y no solamente a veces recibe sanciones como de la Haya, sino que de otras organizaciones internacionales. Entonces, es súper interesante lo que pasa con el conflicto mapuche, porque finalmente hay una política de Estado que es discriminadora hacia el mapuche. Ya el mapuche no es igual ante la ley que un chileno. Entonces, como el Estado chileno, ¿cierto?, históricamente ha fallado contra la causa mapuche, ha criminalizado, y los mapuches han tenido que... Espérenme un poco. Como el mapuche ha tenido que recurrir a instancias internacionales para acogerse al derecho, ¿ya? O a la justicia. Entonces ahí tienen un buen ejemplo. ¿Ya? Les doy pista. Casos mapuche, casos de violación a derechos humanos en dictadura. Generalmente esos han ido a parar a tribunales internacionales. Ya, tía, gracias. Ya, de nada. ¿Están bien, chiquillos? Estamos regios. Y Así se ven. Ya, nos vemos. Estoy con mi hijo yo acá. Cosita. Es más desordenado, me tiene así, loca. Ya. Me Hablamos. tiene loca. Me tiene crazy. Profe, Ya. Dígame. ¿vamos a reunirnos como centro de alumnos? Hoy Oye, día. sí tenemos que reunirnos, que a mí el viernes se me olvidó. Pero así se me borró de la Sí. mente. ¿Qué habíamos Hablemos dicho hoy después. día? Ya, ok, démosle. Ya, Chao, tía. chao. Está bonito. Hola, profe. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, aquí Bien, ¿y buscando. usted? ¿Sí? Bien, bien. ¿Encontraron alguna causa o no? Max bien encontrado. ¿Ya? El ¿Cuál Maxi mencionó encontraste? algo. ¿Cuál encontraste, Marci? Encontré el fraude a Carabineros de Chile, Navila Rifo, Contadora de Puerto Varas, los bombazos, caso Ya, Lusinger. ya, súper. Miren, generalmente Ujú. hay casos, o estos casos recorren como todas las instancias judiciales y se acogen a tribunales internacionales, generalmente en casos de violación a derechos humanos. Entonces, como pista o como ayudita, por ejemplo, las causas de dictadura. ¿Ya? Hay muchas donde, por ejemplo, Pinochet fue denunciado como a organismos internacionales porque en Chile no existía entonces la noción de justicia. O, por ejemplo, los casos de causas mapuche, ¿ya? Siempre, históricamente, el mapuche ha sido criminalizado por los tribunales de justicia. Entonces, como ayuda, por ejemplo, el caso Luxinger-Macay, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo falló la justicia? ¿Cierto? ¿Y qué pasó entonces con la gente que está encarcelada hoy día? ¿Ya? Un poco como para que hagan el ejercicio de ver cómo se va entonces resolviendo la justicia, ya finalmente. ¿Entienden o no? ¿Sí? Ujú. Sí. Ya. Sí, Cualquier duda entonces me llaman. Yo vuelvo al tiro. profe, una duda. Perdón. Dígame. Con el estallido social que se violaron los derechos humanos, sobre todo a las personas que tienen trauma ocular, ¿se puede considerar como con lo que estamos viendo? Sí, yo sé que, espérame, yo sé que hay algunas instancias, deme un minuto. Sí, tranquila. Ujú. Ya es que mi hijo anda comiendo malvaviscos. Por ejemplo, en el caso de Fabiola Campillay, ¿ya? Entonces, no hay, ahí hay una violación a los derechos humanos porque ella queda ciega producto de como de agentes del Estado, son carabineros. Los carabineros tienen la función de protegernos a nosotros. En el caso de ella, entonces,
no la protegen, es más, violan como sus derechos, y ella entonces accede como a otras instancias de justicia. Entonces ahí tenemos un ejemplo, pero necesito que ustedes lo vayan explicando, ¿ya? Ya. Ya, perfecto. Pero que ¿Cómo van? Hola, profe. Hola. Estamos buscando. Ya, chiquillos, Buscando información. es un caso, la idea entonces que una vez que lo encuentren, expliquen cómo ese caso pasó por todos los tribunales posibles, llega a la Corte Suprema, no encuentra justicia y finalmente se tiene que acoger a algún tribunal internacional, ¿ya? Pero es súper complicado, profe. sencillo, chiquillos, es cortito, buscan uno, lo explican y suben la tarea al Classroom. Lo que sí, en la respuesta pónganme el nombre de todos, ¿ya? Para que no se me quede nadie sin evaluar, ¿ya? Profe, Ya. tengo una duda. Dígame. ¿Lo tenemos que presentar ahora, así como frente a toda la clase, o mandarle clase a un No, después cuando yo les avise, volvemos y hacemos el cierre y lo explican brevemente, ¿ya? Está complicado. Ya. Ya, cualquier cosa me llaman. Bueno. No sé, no encontramos como las fases del caso. Ya, pero bueno, a ver, ¿eligieron alguno o no? Sí. Norín Catrimán. ¿Ya? Explíquenlo, chiquillos, explíquenlo brevemente y porque, bueno, evidentemente hubo ahí una falla como en los tribunales chilenos, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿por qué Catrimán tiene que ir entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? ¿Bajo qué argumento entonces finalmente la Corte Internacional falla a favor de él, ¿ya? Pero explíquenlo como brevemente, ¿ya? Chiquillos, en 3 minutos más volvemos al Zoom común, ¿ya? Para que lo hagan rapidito. ¿Ya? Y muchas causas medioambientales también lo han hecho, ¿ya? Y uno de los casos es el que plantea el Maxi, ¿ya? Así que ese es un buen ejemplo. Ya. Y un ejemplo que ustedes conocieron además. Lo conocieron ahí en vivo el año pasado. Sí. Chernobyl, Está Chile. bueno ese paseo. Así le dicen, ¿ya? Y ahí un buen ejemplo. Explíquenlo rápido, chiquillos, porque estamos pasando en el tiempo ya. ¿No? Ya. Queda No, entonces, no sé cómo. voy a dejar abierta la tarea. Deben entonces completarla y ya nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Eso, chiquillos, ha sido un agrado verlos. Qué bueno que prendieron Profe, cámaras. Dígame, una duda. dime, ¿El Rayen. PowerPoint lo puedes subir junto a la grabación? Sí, yo generalmente subo las clases. No subí la de la semana pasada. No me refiero al PPT del material. Ah, sí, Que no hay problema. a veces a mí me aparecen las columnas de los chiquillos, de nosotros, y no logro ver como el PowerPoint.
Ah, Entonces a veces no sé perfecto. qué palabra dice. Ya, perfecto, ningún problema. Ya. Ahora, cuando suba este video, le subo también el PPT. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, chiquillos, que tengan una buena semana. Lluviosa, pero buena. Nos vemos, pórtense Ya, bien. profe. Chao, profe, que Chao. esté bien. esté bien. Chao, Chao, profe. chao. Ya, profe. Chao, chao.